Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Estamos en Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Les invitamos a suscribirse, compartir este episodio, enviarnos sus comentarios. Este es un espacio de reflexión, pero también de encuentro, donde cada voz importa. Por eso le invitamos a pronunciarse, a escribir, darle a la campanita, darle me gusta. Hoy abrimos un diálogo que nos invita a mirar a Venezuela desde la cultura, la filosofía y la experiencia de quienes han dedicado su vida a construir pensamiento crítico y ciudadanía a través del arte y la educación. Tenemos con nosotros nada menos que a María Elena Ramos, una figura cuya vida es un puente entre la historia del arte, la museología, la filosofía en Venezuela. Licenciada en Comunicación Social con especialización en lenguajes audiovisuales, estudios de maestría y doctorado en filosofía y formación musical en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. Ha combinado sensibilidad y pensamiento de manera singular. Fue miembro de la Galería de Arte Nacional, desarrollando proyectos educativos y comunicacionales, y presidió la Fundación Museo de Bellas Artes durante más de una década, consolidando buenas prácticas institucionales y promoviendo un diálogo entre el arte universal y la tradición venezolana. Ha trabajado también en el Museo de Arte Popular de Petare y en proyectos culturales urbanos como el Metro de Caracas, llevando el arte a la ciudad y sus comunidades. Su experiencia académica la ha llevado a conferencias y seminarios en ciudades de todo el mundo, y su obra escrita y curatorial profundiza en la relación entre ética, estética y política, siempre planeando cómo la cultura puede ser un espacio de reflexión crítica y transformación social. Hoy la traemos aquí para dialogar sobre Venezuela como problema, pero no desde el relato simplista ni la anécdota fácil. La conversación con ella nos invita a pensar desde su propia experiencia, como alguien que ha dedicado décadas a la educación, la museología y la curaduría, transitando por instituciones emblemáticas, lee nuestro país desde la construcción directa de la cultura en contextos complejos. Nos planteamos preguntas fundamentales. ¿Qué buenas prácticas institucionales pueden rescatarse de esos años de trabajo en museos, proyectos urbanos y en la enseñanza? ¿Cómo se establece desde la gestión cultural y el pensamiento crítico un diálogo entre estética, ética y política que sea relevante para la sociedad? Y al mismo tiempo, ¿qué significa enseñar, curar y crear desde un país que parece al borde del colapso, pero que late con vitalidad y creatividad? ¿Cómo puede el arte convertirse en una herramienta para entender, cuestionar y quizás transformar la realidad que nos rodea? En este conjunto de preguntas, la voz de María Elena Ramos aporta conocimiento, experiencia vivida y un ejemplo de cómo la cultura, la reflexión y la acción pueden sostenerse incluso en los momentos más difíciles. Con estas preguntas en el aire, damos inicio a un diálogo que nos llevará a recorrer la historia, la reflexión y la práctica cultural de Venezuela a través de su mirada. Sin más preámbulos, recibamos a María Elena Ramos. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Jonathan, José Rafael, por esta invitación a este programa que ya tiene mucho tiempo siendo muy escuchado con mucho entusiasmo por personas de muy diferentes áreas y siempre con ese foco del pensamiento filosófico o político en las distintas áreas del país. Bueno, ustedes hacen muchas preguntas al principio y bueno, son parte de las preguntas que nos hacemos las personas que trabajamos en este medio cultural. Eh, yo creo que tanto los artistas como los gestores, actores culturales, como los religiosos, como los políticos, los estadistas, los verdaderos estadistas, se plantean una pregunta que es común, que es cómo construir el sentido de la existencia para cada uno. Ese valor del sentido de la existencia creo que es algo muy necesario hacer, pensado por cada uno individualmente, pero el tema de la cultura es un tema que establece nexos permanentes, hilos que se tejen permanentemente entre la condición más individual de la creación del creador o del perceptor, que es alguien que está ahí solito frente al poema, ahí solito frente a la película, aunque esté rodeado de miles de personas, y esa colectividad a la que llega, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que es muy, muy necesaria, muy importante. Una cosa que marca al hacedor del medio del trabajo cultural es la pasión, la emoción y la vocación, lo cual cuando a uno le toca dirigir una institución, uno tiene que luchar para que eso se equilibre y para que sea justo lo que el trabajador cultural perciba por su trabajo. Pero la realidad entre la inmensa cantidad de valores y de riquezas que recibe y genera el trabajador cultural y el artista y el trabajador popular de los barrios por la cultura, y lo que se mueve de la otra parte de la necesidad de mover financieramente los proyectos es bastante desequilibrada. El Estado ha sido el gran apoyo y en Venezuela incluso se ha criticado algo de la cultura un poco difusivista, porque hay que tener pendiente aquí una cosa. Hay una cultura productiva, una cultura difusiva y una cultura reflexiva. Y las tres son fundamentales y las tres se establecen unas relaciones que no pueden dejarse fuera. Y hay países que tienen una cultura productiva más intensa y otros que tienen una cultura reflexiva más intensa. A Venezuela se le ha criticado que tiene más bien una cultura difusivista, lo cual yo nunca he estado del todo de acuerdo porque me da la impresión de que un país como el nuestro, en donde los sistemas educativos formales no han sido los mejores, han trabajado con muchísima problemática, eh, lo que puede hacer la cultura por la formación de la gente es fundamental. Y bueno, cuando uno ha dedicado buena parte de la vida al trabajo cultural, no solamente como goce estético, como conocimiento artístico de las obras de arte, sino sobre todo como problema de transmisión. Para mí el tema de la transmisión es un punto muy importante, ¿no? Y creo que si hay una crisis en este momento en el mundo, es no solamente en la cultura, ¿no? Es una crisis de transmisión de valores. Cada vez cuesta más, pongámonos a ver simplemente, a los padres les era mucho más fácil antes transmitir a los hijos los básicos valores fundamentales. A partir de ahí, ellos podían construir una vida éticamente valiosa. Cada vez es más difícil ese traslado, esa transmisión. Si eso es difícil para una pequeña comunidad como es la familia, el padre, el hijo, la madre, los hijos, eh,
no nos podemos sorprender de que sea tan difícil en sociedades tan marcadas por tantos elementos distráctiles, para decirlo de una manera suave. Elementos distráctiles que hacen que la sociedad esté en otras cosas, esté en las pantallas, entre otras cosas, por ejemplo, o esté entre valores de otra naturaleza para tener lo que se quiere tener rápido, pronto. Hay que hacer las cosas pronto, hay que aprender a leer lectura veloz. Eh, Sí. el desprecio por el tiempo lento, el desprecio por ese tipo de valores que son son más ancestrales quizás, pero yo creo que permanecen. O sea, una de las cosas que yo creo que es importante y como uno de los valores del medio cultural es el mantenimiento de valores que son fundamentales desde siempre y que son, en algunos casos, palabras que están como un poco prostituidas hoy en día, como un poco mal vistas hoy en día. Se habla del amor, se habla de la bondad, se habla de la belleza, y para algunos esos son valores absolutamente arcaicos y superados. Pero Así yo es. creo que un trabajo cultural que se precie de sí mismo y que crea en sí mismo, tiene que saber que además de los nuevos valores que da esta sociedad contemporánea, que son muchos y hay que indagarlos y hay que profundizarlos y hay que conocerlos y hay que distribuirlos, hay que transmitirlos, además de ellos están esos otros que están ahí desde muy antiguo. Y como decía Así es. Heidegger, hay que ir un poco a, a a las fuentes originales para saber por qué hacemos algunas de las cosas más comunes que hacemos, incluso a diario, o que hacen los otros y que nos sorprenden. Entonces, bueno, pensemos en el teatro griego y cuántos saberes nos han transmitido del ser humano, y eso es tan antiguo. Yo creo que la cultura, el arte, tiene un- una característica importantísima. Si uno compara ciertos valores, como por ejemplo, vamos a decir, para decirlo sencillo y rápido, la bondad, la verdad, la belleza. Y la belleza vamos a escribirla por ahora al arte, aunque sabemos que eso no es así. Sabemos que la belleza está en todas partes, está en la naturaleza, está en los seres humanos, está en todo. Eh, pero resulta que la bondad y la verdad no son perceptibles directamente. Tú no puedes saber si esa persona que tienes enfrente ejerce su vida con bondad y dice lo que dice con verdad. Tú no lo puedes saber. Ahora, la belleza es diferente. La belleza se expresa. Eso ya lo decían los antiguos, lo decía Heidegger, lo decía Gadamer más modernamente. La belleza está ahí y se hace visible. Y a través de las obras de arte, y sucede mucho ahora con el arte contemporáneo, a través de las obras de arte se le hace ver a la gente algunas virtudes y algunos peligros, tanto lo bueno como lo malo, que existe en el mundo de los valores éticos, que existe o que deja de existir, naturalmente, que está en ausencia, vamos a decir. Entonces, porque la obra de arte es un objeto visible en el caso de las artes plásticas, pero audible en el caso de la música, pero sigue siendo visible en la mayoría de las artes, en las del teatro, donde también la sonoridad importa, en el cine, el gran medio de nuestro tiempo. Entonces, esa capacidad de hacer visible y sensible de una manera amplia, pero al mismo tiempo precisa, que tiene la obra de arte, las obras, las distintas obras de arte, son también un vehículo, un mediador para transmisión de pensamiento, reflexión, valores y de ese componente ético del que hablaban ustedes al principio, que para mí ha sido muy importante. Yo he estado trabajando precisamente un poco
en esa relación entre ética, estética y política, que además en esta época con el arte contemporáneo se ha agudizado bastante esa relación donde se incluye lo político. Pero a diferencia de un arte de otras épocas, de siglos anteriores, en donde se hacía un arte proselitista, político proselitista, o un arte marcado por valores religiosos para convertir, para convencer. La diferencia de eso, hoy la relación es diferente, pero también es de contenido. La relación del arte contemporáneo y de muchas piezas de la cultura contemporánea eh, es más bien una relación de reunión de lo vital con lo creador. El acto creador es un acto que incorpora elementos extraartísticos a su campo de acción. Entonces, elementos extraartísticos hoy son tantos, tantos que tocan la realidad de los pueblos, la vida de los pueblos, el sufrimiento de los pueblos, eh, y son cada vez más variados porque la ecología era algo que no se planteaba hace 2 siglos como problema del arte. Sin embargo, la naturaleza siempre estuvo allí, pero de otra manera. Era la naturaleza como objeto maravilloso, visible, en donde regodearse, etc. Eh, entonces, esa capacidad que tiene el arte de, por una parte, existir, y no existe cultura si no hay obra, eso es un punto importante, porque la cultura es también material, aunque haya artes más inmateriales. La música es más inmaterial que un dibujo, por ejemplo, para decir algo. Pero el artista no solo hace ese objeto, esa melodía, ese proyecto cultural, artístico, sino que también hace ver, hace ser al otro un ser más pensante y más sensible. Y aquí hay una relación entre la obra de la cultura y lo que ella produce con lo que produce en la colectividad, lo que produce en mí como un creador, cualquier poeta puede decirlo, o cualquier músico, cualquier cineasta, y lo que produce en la comunidad a la cual me dirijo. Esa relación es ética, estética y política entre lo que se produce individualmente por ese señor que tenía, como decía Kant, el plus de la producción. Él hablaba de los artistas como los que tenían el plus de la producción. Porque cualquiera de nosotros puede pensar maravillas, puede estar soñando con una idea maravillosa. Ah, pero eso es muy bueno, pero no todos tienen la posibilidad, no todos tenemos, yo no la tengo, la posibilidad de convertir eso en una escultura, en una pintura, Claro. en un objeto de la cultura, en una memoria cultural. No todo el mundo puede. Entonces, ese plus de la producción que decía Kant, que tenía el artista, él lo decía del genio, pero a mí no me gusta esa palabra del genio, creo que la veo como más modernamente. Más bien la especialidad de la creación, de la producción, del hacer, del hacer. Pero ese hacer no es un hacer que se queda con el creador, ese es un hacer que se multiplica y que mientras más se multiplica, más valioso es. Porque aquí también en la cultura hay una cosa que es bien importante y bien diferente a lo que sucede en otros terrenos, en donde yo tengo más dinero y soy más rico, por ejemplo, evidentemente. Y ahí está, hoy en día ya no se mide a la gente, esos señores multimillonarios, el número uno, el número dos, el número tres, y entonces si este año bajaron sus fondos, entonces ya no es el número uno, sino ya es el número dos. O sea, Claro, esa es el baremo, ¿no? Un baremo muy importante en nuestro tiempo que además está haciendo mucho daño en las juventudes. Pero bueno, claro, claro. Mira, ese es otro tema, ¿no? Pero a donde iba es que
a diferencia de esos ámbitos en donde mientras más tengo y más soy, en el ámbito de la cultura, mientras más doy, más enriquezco. Me enriquezco yo y enriquezco al contexto. Y Lo creo que decía Shakespeare, lo decía Shakespeare. lo decía Shakespeare. Sí, 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 sí. Mientras Mira, más María doy, Elena, más tengo. Mientras más doy, más tengo. María Elena, los que nos están viendo, me imagino que deben estar disfrutando de esta exposición teórica, pero quisiéramos conocer en tu vida cotidiana, vete a los años 70, cómo fue que se fue configurando esa visión de mundo en ti, que fue siendo una comunicadora social, se fue hacia la filosofía, las artes. Danos una mirada de esa época tuya, un poco para que las personas también conozcan tu propia historia, ¿no? Y cómo fue Lo, gestando esta lo que mirada del pasa, arte en la vida cotidiana. lo que pasa, María Elena, es que a través digamos, la descripción de esa trayectoria tuya, nosotros también vamos revelando lo que significó la democracia y las instituciones culturales en el país durante esa época, digamos, de plenitud de la democracia, de pléroma de la democracia, ¿no? Sí, hay varias cosas. Eh, ya tomo inmediatamente lo que tú me dices, José Rafael, y también quiero ir un poco más atrás sobre la pregunta de Jonathan, ¿cómo llegué a estas cosas del arte? Yo creo que yo empecé, yo siempre cuando me lo preguntan, yo lo digo porque lo he llegado a pensar después de adulta, que yo entré en el modo de ser de la cultura y del arte el día que tuve mi primera clase de piano. Eso fue, yo tenía 5 años. Pero ese día la clase, bueno, una clasecita, le enseñan a una niñita pues que no sabe nada de alguna cosa, ¿no? Pero ese día la maestra cuando ya me iba me regaló un cuaderno de pentagramas, pero vacío. Y yo sentí algo maravilloso ahí, que nunca olvidaré. La sensación de aquello era hay quien dirá hoy en día una epifanía, una palabra muy grande quizá para esto, pero yo lo sentí en mi pequeña mente de 5 años. De ahí en adelante se dieron tantas cosas, fui tantas veces con mis padres al teatro, a los conciertos, o sea, se fue gestando y estudié pues piano desde que era niña en el colegio, se fue gestando ese amor por las cosas de la cultura, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tú dices, José Rafael, que me parece que es muy importante del programa y de lo que ustedes están haciendo en general, sí, los años 70, los años 80, los años 90 mismo, eh, yo creo que ya desde el punto de vista personal, individual, uno fue un privilegiado. Uno fue un Exacto, es verdad. privilegiado. Si yo comparo con lo que están recibiendo los muchachos hoy en día y lo que nosotros podíamos tener acceso, el nivel de los museos cuando la gente estudiaba arte, el hecho de que estudiabas arte y en el museo, por ejemplo, en la Galería de Arte Nacional y luego yo en el Museo de Bellas Artes con mi gente de educación, hacíamos contacto con los profesores y estábamos siempre en control de los mejores estudiantes que tenían ya en los últimos 2 años para recibir pasantes. Esa conciencia de tener pasantes por parte de la institución, pero ese privilegio por parte de los muchachos que ellos tenían. Y eso se dio en los años 70 y en los 80 y se dio en los 90. En el Museo de Bellas Artes nosotros teníamos un sistema de pasantía muy fuerte. No solamente recibíamos muchachos de universidades de Venezuela, sino de museos de Venezuela, de museos del interior, de museos de América Latina, había un caso de una directora que nombraron en un museo muy importante en Argentina y que pidió estar un mes con nosotros de pasantía antes de empezar a actuar.
nos mandaban gente de distintos países porque sabían que ahí se les iba a dar una formación en el trabajo. Que yo creo que eso es una cosa muy importante, la formación en el trabajo. Porque está bien, las universidades dan una base que se recibe según los estudiantes, mejor o peor, se profundiza más o menos, pero esa formación en el trabajo es fundamental y en Venezuela la hubo no solamente en el área cultural, era una costumbre, la hubo en el mundo de los de petróleos, por ejemplo. En la empresa petrolera se formaba la gente dentro de formación del trabajo. Y eso era una cosa más o menos sistemática. Y, ¿Puedes recordar una experiencia exitosa que hayas tenido en ese proceso? muchas. Em, por ejemplo, teníamos un acuerdo, un convenio con la Universidad de los Andes, con la Escuela de Arquitectura, y los mejores alumnos en el área de arquitectura que les interesara el arte tenían como trabajo final para hacer su tesis. No iba a ser una tesis, sino iba a ser el trabajo de un año en el Museo de Bellas Artes. Wow, maravilla, Varios de ellos maravilla. hicieron eso y algunos de ellos se quedaron en Caracas luego porque les ofrecieron en otros, en ese y en otros museos trabajo. Eh, era un trabajo, ¿cómo te digo? Muy, muy, muy intenso y además no solamente se recibían de América Latina y de España en algunos casos, también recuerdo que Luis Castro Leiva, cuando estaba en Chicago dando clases en la universidad, nos mandó a varios de sus alumnos que no era que estudiaban arte, que estudiaban, algunos estudiaban derecho y les interesaba el asunto de el derecho del arte, o sea, el estudio de la abogacía en función del arte porque querían hacer un trabajo cultural y él no se le ocurrió nada más interesante que mandarnos varios de esos muchachos que fue una experiencia muy interesante y muy diferente, porque aquellos venían con una formación muy distinta. Eh, una anécdota ya que me lo dice, había veces que nosotros decíamos en el museo, Esto parece un parvulario, parece un parvulario, porque la manera Increíble. como se ascendía a algunos que estaban trabajando en un cargo que lo hacían muy bien, lo ascendía, pero entonces ascendías a otro que estaba más abajo, a ese cargo de él, y había un momento en que había muchos aprendices en distintas áreas. Entonces, era eso más atender pues la gente que venía como pasantes temporales. Las pasantías podían ser muy diferentes, podían ser, como les digo, estas de un año, podían ser de 2 meses, de 3 meses, podían ser de una semana, podían ser cosas muy puntuales, podían ser generalistas, o sea, una persona que se le diseñaba todo para que conociera todas las áreas de un museo, o más específicas porque o no tenían el tiempo o tenían ese interés directo. Entonces se les asignaba solamente a un departamento, a un área, se les daba un conocimiento general de lo demás, pero sobre todo se les ponía a trabajar. Ahora, es interesante que en ese sentido y en esa manía por la formación y por la preparación de la gente, había como una parte complementaria, diferente, que era la formación de nuestros propios recursos humanos. Y entonces teníamos contactos con museos del mundo que nos recibían a estos muchachos como pasantes. No necesariamente era un acuerdo de esto de reciprocidad, yo te mando uno y tú me mandas uno, no, no. Nosotros mandábamos, nosotros recibíamos y andábamos a un país, o en España, los museos de España, los museos de Francia, los museos de Inglaterra, nos recibieron varios de las personas que trabajaban, sobre todo en el área de curaduría y en el área de educación, que era lo que más nos interesaba, ¿no? Sobre todo poníamos el foco en los países que estaban más avanzados en esas áreas, o en los museos que estaban más avanzados en esas áreas,
y pedíamos eso. Y luego entonces existía toda una estructura, porque seguía siendo un tiempo bastante privilegiado para los que se querían formar. Funcionaba bien Fundayacucho, fue una época, ustedes saben, luminosa de Fundayacucho, los 70, los 80. Y Claro. entonces, por ejemplo, nosotros recibíamos el apoyo del museo, vamos a decir, del Reina Sofía de Madrid, que recibía al pasante por 3 meses y le daba alojamiento, pero no teníamos pasaje y el muchacho tampoco tenía muchos recursos. Entonces, hablábamos con Fundayacucho. Fundayacucho nos daba el pasaje para el muchacho. Y así con muchos casos que se formaron y que hoy en día son gerentes culturales y todo eso. También es verdad, hay que decir que con todo lo que ha pasado después, se ha perdido algo de ese recurso en un cierto sentido. Yo siento que humanamente no se ha perdido. Institucionalmente, pues en algunos casos se ha perdido. Y algunos de ellos han emigrado. Y algunos de esos que han emigrado han tenido la posibilidad de hacer un buen trabajo en área de museos, en sus áreas. Eh, y siempre me comentan que lo que aprendieron acá, que fue fundamental y todo eso. Pero hay otros que también me comentan que, bueno, no han podido vivir de eso. Y que han tenido que, bueno, convertirse en profesores de español en Estados Unidos y cosas así. Y bueno, llevan su vida como pueden hacerlo de la mejor manera, pero con ese sentimiento de que no se hizo del todo esa parte. Ahora, los que se quedaron aquí, ahí están en los museos, muchos de ellos. Hay una Mire, ventaja en la desventaja, que es que los sueldos son bajos. Entonces Ah, sí. no hubo mucho, esa es una ventaja perversa, espantosa. Eh, no hubo mucho rebatiña, se dice, por los cargos de los museos, como podría haberlo habido por otras cosas. Entonces, a los museos iban a parar gente que de verdad le daba entusiasmo a trabajar en un museo. Bueno, yo les voy a contar una anécdota que tiene que ver con mi juventud y que se sigue manteniendo. Que es que cuando uno era joven y empezó a trabajar en estas cosas, a veces alguna persona más directa y escéptica decía, oye, eso es muy lindo, es un trabajo muy lindo, pero no ganas mucho, Ah, no ganas mucho. Y yo les decía, no, la verdad no gano mucho, gano poco, pero se aprende tanto y uno es tan feliz haciendo todo ese trabajo. Entonces le empezaba a decir a esa persona las maravillas que uno sentía. Pero resulta que ha pasado el tiempo y ya uno no es una muchacha de 20 años y todavía la cultura la siguen tratando así. Y todavía la gente de la cultura se sigue emocionando así por ese tipo de trabajo. Yo les voy a contar una anécdota de uno de mis trabajos fuertes fue conseguir recursos, que eso es uno de los peligros que te quita tiempo, que te quita energía, que todo eso, conseguir fondos para poder. Y en ese conseguir fondos tuvimos un maestro maravilloso que fue José Antonio Abreu, que fue el primer ministro con el que yo estuve, que estuve los primeros 5 años de mi trabajo en el museo, estuve con él, que fue él quien me invitó a participar en el museo. Y él nos enseñó a las personas que estábamos dirigiendo las instituciones culturales a ir a pelear al Congreso, a pelear por lo que estábamos luchando. Y yo jamás en la vida se me habría ocurrido ir a un congreso a hablar con un... No, o sea, imposible. Y aprendimos a hacerlo, no digo yo sola, los directores de las instituciones culturales. Y algunas veces teníamos que ir incluso más alto. Teníamos que ir, por ejemplo, a donde ¿cómo se llama? El ministro de la Secretaría de la Presidencia. Y entonces a mí me tocó ir porque estaban tratando de quitarnos más aún de los pocos fondos que nos daban. Entonces yo fui a hablar con ese señor ministro y le hice un dibujito. Le dije, mira, esto es un pay de limón. El pay de limón tiene una capita finita, finita, pero la tiene de base. Y ahí adentro tú pones la crema de limón, todos los sabores ricos, todo, y luego el merengue, todo. Y tú ves el pay de limón y es enorme, pero lo que tiene de base es una cosita delgadita. Bueno, lo que ustedes nos dan
a nosotros, las instituciones culturales, es esa cosita delgadita. Y todo lo demás lo ponemos nosotros. Y mucho lo ponemos como don gratuito de cada uno de nosotros. Entonces encima nos va a quitar ese pedacito de cosita delgadita que tiene. Entonces, claro, es que era como bastante ilustrativo, ¿no? Del problema. En qué fecha estamos hablando? ¿Qué presidente era? Wow, bueno, ese es el último Caldera. Y Ajá. fue con su hijo, que es un tipo estupendo, con Andrés, que era en ese momento el ministro de la Secretaría de la El Presidencia. secretario Sí, de la presidencia. él se reía. Supongo que algo funcionó porque no nos quitaron tanto como nos iban a quitar. Mire, Pero, yo tengo una curiosidad. Tú que has hecho tantas curadurías, sí, cómo miras tú desde la perspectiva de los artistas? ¿Cuál es la diferencia de estos artistas de los 80, 70, 90 y los actuales? ¿En qué ves tu diferencia? ¿O se mantienen en una misma posición o han variado? Sobre todo los venezolanos, estoy pensando. sí, ¿Qué dirías tú de la mirada eh, ética, política del devenir del arte venezolano? Si te sí, hacen esa pregunta general, sí, sí, ¿cómo sí. responderías? Sí, yo creo que en las últimas generaciones se ha dado de manera bastante consciente esas relaciones entre lo estético y lo político, a veces también lo ético, de manera palpable o de manera bien sensible. Eh, pero nosotros tenemos unas generaciones intermedias de artistas estupendos que han trabajado también esos temas sin esa manera más contemporánea en que se agregan otros, como decía antes, otros componentes extra artísticos, donde, por ejemplo, el tema de las diferencias de género ese es un tema de la modernidad contemporaneidad. Ese tema no se trataba antes porque no era tan consciente en la población ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, hay obras de arte que están orientadas directamente a eso, al tema de hacer ver las injusticias entre las relaciones hombre-mujer o hacer ver las violencias contra la naturaleza, un arte ecológico, que decía, un arte ecológico ha sido a partir de mitad del siglo pasado cada vez más importante y ha enriquecido una de las formas del arte que es las artes conceptuales, en donde tanto como la forma lograda estaba el pensamiento que subyacía detrás de esa forma lograda. Yo creo que los artistas más contemporáneos, los más jóvenes, están más abiertos a nuevas tecnologías. Y a veces hay un manejo de las nuevas tecnologías adecuado, más que la palabra adecuado, sería eh, específico, conocerla, esa nueva tecnología, conocerla bien y aplicarla, utilizarla a esa obra de arte y a ese concepto que se quiere transmitir. Eh, en otras ocasiones uno siente, como pasa en todo, como pasa también en los medios de comunicación, que hay un uso de las nuevas tecnologías por las nuevas tecnologías mismas. Ahora, pensando un poco en la experiencia que nosotros teníamos en el museo en los años 80 y 90, en el área educativa, que fue una de las áreas fuertes, fuertes. eh, por ejemplo, había uno de los proyectos era enseñar a los muchachos qué eran las tecnologías y enseñar a los muchachos que las tecnologías eran un medio para, y que estaban en el medio, no eran el final, no eran el objeto mismo. Entonces, claro, teníamos además el privilegio, ese fue otro privilegio que yo nunca dejaré de agradecer,
que me tocó dirigir un museo de arte universal con arte de todos los tiempos, que eso es un reto diferente, así por ejemplo diriges un museo solo de arte contemporáneo o solo de arte nacional, etcétera. Porque ahí estás trabajando con el arte egipcio de siglos antes de Cristo y con el arte contemporáneo de las computadoras al mismo tiempo. Mm. Entonces, ese recurso tan rico que teníamos entre manos, porque ese era el museo, estaban las colecciones, estaban expuestas, ese recurso tan rico nos daba la posibilidad de demostrarle a los muchachos, digo a los muchachos, pero también al público, pero claro, los talleres eran sobre todo con niños, adolescentes, demostrarles cómo el hombre se ha valido desde siempre de las tecnologías, porque tecnologías era el tallado de la piedra. Esa es una forma de tecnología de su tiempo, y así sucesivamente. Y cómo siempre eso era para lograr algo, no era simplemente para regodearse con esa tecnología. Entonces, claro, ahí se daban unos talleres que concientizaban muchísimo sobre el uso de las cosas para algo. ¿Para qué las uso? Esa es la pregunta clásica de la filosofía, pero, ¿sabes? Dada como suavecito, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me muevo en este sentido? Yo hago un paréntesis. Sería interesante preguntarle a muchos políticos, ¿para qué está usted ahí? ¿Para qué hace usted lo que hace? Porque podría contestarlo de verdad, verdad, y entonces sería muy malo para él. Claro, la O pregunta del podría, para qué el para qué de siempre el muchos para políticos qué. actuales quedarme Sí, todo el para tiempo necesario en el asunto, ¿no? Permanecer, durar. Ahora, sí. si había una Yo, estructura yo, como la estás planteando en términos de unas yo quería, instituciones que se estaban fortaleciendo, ¿por qué tú crees que llegamos a una situación de desarticulación institucional? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué nos pasó? yo, yo quería completar la pregunta, porque yo sabía por dónde venía mi compañero de siempre. Nosotros entrevistamos hace poco, María Elena, a Imelda Cisneros, que ella nos decía que uno de los grandes problemas digamos, del quehacer político venezolano, digamos, de la conservación de la democracia en Venezuela, eh, tuvo como gran problema que no se formaba desde las bases, digamos, desde la sociedad civil, desde el día a día, desde la vida cotidiana, sino que se formó desde el aparato institucional. Y eso trajo como consecuencia que mientras en el aparato institucional había toda una formalidad democrática, jurídica y política, digamos, eh, la base, la cotidianidad, fue perdiendo relación con digamos, la vida democrática propiamente dicha, el interés por la democracia. Yo tengo la impresión de que a propósito de la pregunta de Jonathan, tengo la impresión de que eso en buena medida también es aplicable al arte y a la cultura, porque quizá si hubiésemos tenido mayor énfasis dentro de la sociedad civil del arte, de la cultura, hubiese sido mucho más fuerte la resistencia, digámoslo así, democrática entre nosotros, ¿no? Esto me parece fundamental, me parece crucial, me parece que da explicación de por qué nos perdimos en el camino, por qué, digamos, terminamos siendo de una de las democracias más antiguas que tenía la región a una cosa que verdaderamente, pues, ya todos sabemos en qué terminamos, ¿no?
No hemos terminado. No hemos terminado. Ay, Hay Dios. que mantener la esperanza, no hemos terminado. Sí, bueno, todo eso la pregunta de Jonathan un poco, cuando se politiza la cultura, todas las cosas cambian, se plantean de una manera diferente. O sea, y eso pasó y pasó en un tiempo relativamente breve. Fíjate que antes, un año antes del tema de los empleados de PDVSA que salieron, que fueron destituidos, etcétera, un año antes fueron las instituciones culturales. O sea, nosotros fuimos pioneros, vamos a decir, pioneros en ese Claro, poco sí, honroso récord. O sí, sea, bueno, acuérdense de todo lo que decía Gramsci del desmontaje, primero de ese tipo de organización, de pensamiento y de estructura. Y yo creo que eso se fue dando ese desmontaje, Claro, ese pero desmontaje. sí, pero el argumento es este, sí, si hay una toma de decisión desde el poder, pero hay unas instituciones fuertes, hay mayor resistencia. ¿Por qué fuimos tan o, débiles? Ese es el punto. o una Sí, sociedad civil fuerte. Por eso, sí, sí, la sí, sí. sociedad civil que Pero va es a que sostener esas instituciones. esa pregunta que tú haces no aplica solo desgraciadamente a la cultura, aplica al país. Claro, Entonces, claro. Claro, si tú comparas este país, lo que era este país, con muchos otros países en cuanto a eh, igualitarismo, aunque a veces son igualitarismos un poco frágiles y un poco aparentes, pero igualitarismo de clases, de razas y de todo tipo con otros países que están muy cercanos y que están muy cercanos, que están en la línea de los países bolivarianos y que están en la línea de los países del Caribe. Y si tú los vas claro. conociendo un poco, tú te das cuenta que Venezuela tenía una actitud absolutamente más liberal, que si en algún sitio uno suponía que no iba a calar una cosa tan radical de transformación, podía ser en Venezuela precisamente. Entonces, el por qué se dan esas cosas, no siempre se dan como se hace ver, porque ese país estaba terriblemente mal. A veces era porque era muy abierto a muchas cosas y muy permeable y muy permisivo también. Y Así es, así es. Dame un yo creo que ejemplo, a ver, de eso de permisivo. A ver, oye, no sé, en este momento no sé, pero sí siento que nosotros hemos tenido mucha más liberalidad que otros países. Compara con los países andinos. Bueno, Bueno, tú andas por allá abajo, en Chile. no sé por experiencia. Por eso, por eso. Entonces tú, y yo que bueno, que conozco cómo son, cómo han sido las cosas en Cuba, y no me refiero a las de la revolución, me refiero a las de siempre, a las de toda la vida. O sea, yo te digo, yo me vine de 2 años a Venezuela, y ahí empecé a estudiar en el kinder, poco tiempo, que se llamaba kinder en ese momento. Y yo recuerdo que yo estudiaba en un colegio de monjas con compañeritas de todas las clases sociales y de todas las razas también posible. así es, así es. Pero cuando yo alguna vez iba a Cuba de vacaciones, yo veía que mis primas que estudiaban en un colegio de monjas, ahí no estudiaban sino solamente niñas blancas. Y cuando yo tuve una experiencia que me marcó también, que fue muy especial, en el pueblo donde vivía mi abuela, que era un pueblo de cultivo de tabaco, había lo que llamaban la sociedad.
Era una casona donde la gente iba y bailaba. Y había una casita por allá lejos, perdida en fin de mundo, que era el sitio que se llamaba la Sociedad de Color. Ese tiempo, yo recuerdo que tenía 5 o 6 años. Y yo le pedí a mi mamá que yo quería conocer, porque claro, yo conocía la sociedad donde iba con mis tíos a jugar, los niños, y qué sé yo, este, que yo quería conocer la sociedad de color, porque cuando hablaban, además, esa es la otra cosa, cuando hablaban de la sociedad de color, hablaban así como de algo, ¿sabes? Que bajaban la voz y toda la cosa. Bueno, entonces, bueno, mi mamá habló con el capataz de la finca de mi abuela, que era un señor moreno, alto, maravilloso, que yo le tenía mucho cariño, para que me llevara a conocer el sitio. El señor me llevó a conocer el sitio, y su mano inmensa y mi manita ahí. Entramos en el sitio y yo miré todo lo que hacían, tocaban guitarra, jugaban dominó, bailaban, así, todas las mismas cosas que se hacían en el otro sitio. Pero me miraban a mí como algo extraño. Claro, yo iba con alguien respetado y querido de ellos, pues, que eran personajes muy lindos además. Este, cuando yo salí de ahí, yo salía por la puerta y yo sabía que primero el sitio era igual al que yo conocía y en ese sentido no me dio nada, no, de nuevo. Pero me di cuenta que lo único diferente ahí era yo. Y si tú comparas eso, una niña que está estudiando en Caracas con niñitas de distintas razas en el mismo colegio de monjas, te enteras, ves todo eso, oye, es un impacto muy grande. Bueno, por eso me refiero a que en países del Caribe que dicen que son tan parecidos y qué tal, el venezolano es mucho más abierto, igualitario, ciertamente, pongo las comillas también, ¿no? No siempre eso sucede así, nada es perfecto, no podemos poner las manos en el fuego porque todos los que sienten ese igualitarismo lo sientan de corazón, pero se pueden hacer diferencias grandes en América Latina. ¿Cómo Entonces, no? ¿Cómo no? se pueden hacer. Seguro. Tú estás tocando un Entonces, punto interesante porque nos estás diciendo para el público que nos voy a tratar de contextualizar al que nos está escuchando. Nos está diciendo que en la época de los 60, de los 50, 60, incluso años siguientes, países de América Latina han tenido una sociedad etnoestamental fuerte. Eh, Ejemplo, pusiste Cuba, yo puedo decir perfectamente Chile, es una sociedad Colombia bastante, también. Colombia. Nosotros, por el contrario, nuestra hibridez cultural, ese mestizaje se dio con mayor tranquilidad, más afabilidad. sí, Ahora, vuelvo a esto, pero fíjate tú que en el discurso del presidente Chávez, uno de los asuntos que surgió era los afrodescendientes contra el mantuanaje caraqueño. ¿Por qué tú crees que? Pero el porque discurso caló, tienen, ¿tú me entiendes? El discurso caló y claro, lo interesante es preguntarse, ¿por qué va a calar ese discurso? ¿Por qué nuestras instituciones se disolvieron? La tesis de Ismenia nos ilumina, pero yo quisiera verlo desde tu otra mirada, que es una mirada estética, ética. ¿Qué Cultural, pasaría? sí. Exacto, culturalmente, ¿qué pasó? Porque si no, si éramos más abiertos, si había unas instituciones que estaban trabajando como las que tú has expresado, formando a generaciones hacia el futuro, eh, la educación más o menos estaba, era general. Oye, pero tan rápido todo se quiebra. no, si te pones a ver, no fue tan rápido.
Ajá, Si te pones a tomarle el pulso al ritmo de la entrada de Fidel Castro, ajá. de la entrada de Chávez y de la entrada del Trump de la segunda vuelta, y cómo se han acelerado los procesos en tan poco tiempo, te pones a ver que el de Chávez fue un poquito más progresivo que esos. La radicalidad se fue dando como el chiste aquel del agua caliente, se pone la ranita y toda la historia, ¿no? Ujú. Que no se pone hirviendo, sino que se pone fría y entonces se va calentando. Mira, lo de las instituciones, en el caso de las instituciones culturales, lo que pasa es que hay historias que no se saben públicamente, que no se conocen, o que no se Esta la conocen cuestión. suficientemente, pero la gente que trabaja en algunos de esos museos han tenido que dar luchas muy radicales y muy fuertes, a Ah, riesgo de, bueno, de perder su cargo, naturalmente. Y esas no han trascendido tanto. ah. Yo O sea, trabajo un que si poco han eso. tenido resistencia, dices tú. Ha habido resistencia interna, sí, 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 sí. No, no toda la que tendría que haber habido, no de las cabezas, porque las cabezas ellos se han garantizado de que sean cabezas leales, o por lo menos Sí, manipulables. sí. Claro. Este, pero sí ha habido resistencias. Y no solamente con la gente del medio cultural que estamos fuera de las instituciones desde hace años, sino con la gente que se quedó adentro. Y que gracias a esa gente los patrimonios también se han mantenido un poco más estables. Son pequeñas cosas y pequeñas cosas que no siempre se conocen, pero sí ha habido una cierta zona de resistencia y que me parece que es importante dejar Rescatarla. clara, ¿no? También en reconocimiento bueno, a gente que lleva todos los años del mundo en esas instituciones y que cuidan las obras y que han dado una lucha muy, muy, muy fuerte. Sobre uno de los comentarios que ustedes hacían en la pregunta de por qué en un país como este, hay que preguntarse si en cierto momento el exceso de tolerancia, incluso de tolerancia los intolerantes, es un problema del venezolano o de las instituciones, no sé, más bien como más idiosincrático será, no lo sé. Habría que preguntarle a un experto en ese tipo de cosas. Eh, yo siento que aquí se es muchas veces tolerante con lo intolerante, con lo que es intolerable. Entonces, claro, hay como un terreno abierto, plácido también para quien llega y dice, esto fue algo terrible, y que haya gente que se lo crea porque ellos, esas personas en su propia vida, vivieron muchas escaseces, por ejemplo. Ujú. Entonces, bueno, una cosa que es importante también es analizar cómo algunas ideologías están marcadas por el espíritu de resentimiento. Y el resentimiento, que es algo personal, se puede convertir en algo muy terrible cuando se vuelve resentimiento colectivo, como Claro. cuando se vuelve ideología. Y O hay ideologías que política, son además. ideologías del resentimiento y que son multiplicadoras y que además tienen todos los medios de reproducción del Estado. Fíjate, uno de los problemas que ustedes se preguntaban hace un poquito, nosotros nos lo planteábamos, yo lo tengo en uno de los libros estos que hice, que se llama La cultura bajo acoso, que a pesar de que hubo excelentes experiencias probadas de eficiencia y eficacia en el ámbito cultural, con la gente, con los grupos, con los pueblos, con los pequeños, con los barrios, no hubo la suficiente transmisión a todo el país. Faltó transmisión. Es uno de los temas que les venía diciendo desde el principio.
Yo creo en Una cosa es eso. lograrlo en pequeño y otra cosa es cuando tú te planteas hacerlo grande. Yo pensé Yo ingenua de, creo. yo pensé ingenua de mí cuando empezó este gobierno de Chávez, con el que nunca estuve de acuerdo, pero que yo pensé que iba a haber algo positivo, que era que esa cosa que nosotros queríamos desde hacía tiempo, que era que se multiplicaran los bienes Ujú. ya logrados, con mucho esfuerzo durante años, que se hicieran de todos. Porque nosotros no teníamos dinero para llevarlos al último pueblito. Nosotros trabajábamos con las uñas, con los recursos. Entonces, pero desde una cabeza de Estado que se diga solidaria con la justicia social, yo pensé, caramba, a lo mejor este es el momento. Pero bueno, me equivoqué. No fue así. Todo lo contrario. No fue así. Entonces, lo que se tenía más bien se disminuyó, se revertió. Pero Así pudo haber es. sido. ¿No? Y yo estaba pensando que no todo fue desde el centro, porque hay unas miradas, sobre todo las miradas que dicen que la cultura era Caracas. Y Sí, yo estaba pensando en este instante ese proyecto tan extraordinario de Mérida, de la zona franca cultural de Mérida, que fue un desarrollo que se plantearon desde la universidad, desde la cultura merideña. Pues yo creo que fue un esfuerzo extraordinario eh, que se hizo. Y sin embargo, y- fue al finales de Caldera que la decretan y inmediatamente con Chávez eh, se fracasa, pues, porque desarticulan el proyecto. Es decir, o Barquisimeto, por ejemplo, que también tenía un impulso cultural muy importante, Maracaibo, es decir, que también faltó, a mi juicio, eh, no sé, pues una difusión de lo que se estaba haciendo en las regiones, la de tener difusión. conciencia del trabajo regional, porque el trabajo regional como que no se percibía, pues no sé, eso es una impresión mía, no sé qué opinas tú que conoces más ese terreno. Sí. Sí, siempre ha sido así, lamentablemente. Sin embargo, claro, había como mucha conciencia de los que trabajábamos en los museos, para decirte algo más concreto, con lo que hacían los museos del interior. Y de hecho había una comunicación y como les decía antes, recibíamos gente de esos museos y a veces nuestros empleados de educación iban también, pero no era una cosa suficientemente sólida, no era una cosa para la cual se tuviera un proyecto, no, era más bien de la voluntad de los que estábamos trabajando en eso, y a eso es a lo que me refiero, que se necesitaba desde arriba una voluntad de transmisión y de difusión. Y por eso yo no estoy de acuerdo cuando se critica que en Venezuela vaya el hecho de que ha sido demasiado difusivista la cultura. Yo creo que ha sido poco difusivista la cultura y que se Entiendo. necesita, sobre todo en países como este, donde hay tantos otros problemas que ir resolviendo. Claro, sí creo que en el aspecto de la cultura reflexiva hay otros países de América Latina que han estado, que ha habido más producción de ideas y eso me parece que es importante que también se estimule, porque esa producción de ideas, si es bien canalizada y con un sentido social de su para qué, no simplemente las ideas de el señor que está feliz con sus libros y sus conocimientos, no, sino el para qué, y es un para qué social. Si eso se tiene, eh, la cultura reflexiva puede ser importantísima y puede ser una cultura crítica precisamente, bueno, un poco como lo que ustedes hacen en programas como este, pero llevados ya no a un programa aislado que se oye de vez en cuando, sino con la voluntad política, como lo llaman formalmente. Claro.
Entonces ya Bueno, sabemos que la voluntad política en algunos momentos del país, y creo que en este momento, no es no es esa, es la de permanecer, es la de Bueno, permanecer. una pregunta final que quisiera hacerte. ¿Tú crees que salimos de esto? Hmm. Lo único que no sé, y no te puedo decir, ¿Cuándo? sí. Ahí hay un refrán criollo muy sabroso, que decía, ella me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. está Ay, muy qué bueno. bonito, qué bonito. Sí, así es, Bueno, así es. María Elena, Bueno, mira, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. El inicio, este programa va a tener una gran ventaja porque inició con una extraordinaria reflexión filosófica profunda que creo que es muy importante para todos, pero además con ejemplos muy prácticos que nos muestran cómo ha sido nuestro tejido cultural. Quizás, eh, no sé qué opinas para cerrar, pero yo creo que eh, en este momento de crisis, o si uno revisa la historia de distintos países, en el momento de crisis política, social, yo creo que una rendija para reflexionar y transformar es el arte, la Así es. filosofía. Y yo creo que Sí, estamos, está como la mesa servida para una sí. propuesta ética, estética y política distinta en nuestro país. No sé qué opinas para cerrar sobre Y eso. sí, creo plenamente lo que dices. Y sí, hay que estimularla a la medida de lo que cada uno pueda. En otros momentos yo estaba dando clases directamente en salones de clase, hoy no, pero bueno, uno escribe libros y conversa con gente y está en charlas y ustedes tienen este programa. Creo que sí, que hay que saber la capacidad. Fíjate, hay una cosa que yo siempre, que hablamos de estas cosas, pienso, el arte y la cultura, el arte sobre todo, de manera particular, es uno de los pocos reductos de la libertad junto con los sueños nocturnos y diurnos que van quedando. wow, qué bonito esto. Magnífico. De verdad que Bueno, muchísimas gracias, mi querida Gracias. María Elena, a la que siempre agradeceré cuando estuve en la Dirección de Cultura, todo el apoyo que siempre tuve de ella. ¿Eh? De verdad, muchas gracias. Gracias, bueno, gracias a ustedes, gracias. queridos amigos, recuerde darle la campanita, compartirlo, darle me gusta. Nos vemos en otro programa. Hasta luego. Chao. Un Gracias. abrazo.